Manuel. Buenos días. Bienvenidos. Vamos a saludarnos antes de empezar. Saludamos unos a otros. Espero que estén bien, hayan descansado bien. Sobre todo que la semana que hemos pasado pues haya ido acompañada, ¿no?, con ese deseo de hacer las cosas bien para el Señor y una vida cristiana que glorifique a aquel que murió por nosotros en la cruz. Vale, vamos a preparar nuestros corazones. ¿Se me escucha bien? Sí. Vamos a preparar nuestros corazones para un nuevo domingo y sobre todo que la palabra de Dios pues haga el efecto que debe hacer en cada corazón que la recibe adecuadamente, como el paracetamol tiene que hacer el efecto deseado cuando a uno le duele la cabeza o el ibuprofeno. Esperemos que la palabra de Dios haga el efecto en cada uno de sus corazones para provecho. Vale, vamos a orar juntos. Padre eterno que nos amas, ¿qué sería de nosotros si no fuera por tu misericordia y por tu infinito amor? Nosotros seguiríamos viviendo conforme a nuestros deseos, conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, viviendo de espaldas a tu voluntad y viviendo de espaldas a tu presencia y sobre todo caminando hacia una condenación eterna que tenemos reservada en el infierno. Mas ahora, Señor, no pueden salir de nuestros labios otra cosa que gratitud hacia ti y hacia tu Hijo Jesucristo, el cual hizo la obra de redención. Hace 2000 años en aquel madero moría el justo por los injustos. Hace 2000 años en aquel monte Gólgota la sangre preciosa era derramada en lugar de nuestra sangre inmunda. Y en aquel lugar, Señor, donde hubo tinieblas durante varias horas, en nuestros corazones ahora hay luz. Te damos gracias por este sacrificio, Señor, este sacrificio vicario. Él murió en nuestro lugar, para que nosotros ahora vivamos en su lugar. Esta es la realidad de la vida cristiana, de la verdadera vida cristiana. Entender lo que Cristo llevó a cabo con su muerte y con su resurrección, para que ahora nosotros andemos en novedad de vida. Una vida que cada día se parezca menos a la pasada y que sea una vida que cada día brilla más como la luz de Cristo. Por eso te pedimos, Señor, que en este lugar, en esta congregación, donde todavía no hemos sido totalmente perfeccionados, pues esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo en las nubes, pero que sí queremos vivir una vida sincera, una vida que te agrade, Señor. Ayúdanos para que podamos renovar y podamos transformarnos día tras día a la mente de Cristo. Por eso es necesario que nos congreguemos y que aprendamos tu bendita y santa palabra, porque es ella la que nos da la salvación y es ella la que nos ayuda a que cada día seamos más santos. Porque ese es el llamado, sed santos porque vuestro Padre es santo. Guarda, Padre, nuestros corazones y guarda cada una de las almas preciosas que han venido aquí a este lugar. Si todavía hay alguna que no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, si todavía hay alguna que quiere vivir según sus delitos, según su manera, según su forma, en delitos y pecados, toca, Padre, cada fibra de ese corazón, para que a través de esta palabra viva, eficaz, cortante como espada de dos filos, esa alma se rinda al Señor y esa alma venga a un nuevo nacimiento. Ayuda, Padre, para que esto sea así. Y guarda también a cada una de las iglesias que se están levantando por todos los lugares en estos últimos tiempos. A la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por eso también te pedimos que envíes más obreros a tu mies. Y danos a nosotros un corazón trabajador, un corazón que quiera servirte, no solo de labios, sino de corazón. Y que podamos entregar no solo dinero o recursos económicos que no te agradan o que no te hacen falta, Señor, pero sí nuestro cuerpo, entregarlo como sacrificio vivo. Eso es el culto racional, Señor. Ayúdanos para comprender estas cosas, Padre. Y queremos dejar esta oración y tu palabra bendita que se va a predicar en este momento, todo en tus manos preciosas, orando en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.
Vamos a buscar en la Biblia, 2 capítulo 15, o sea, 5, perdón. 2 capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Y antes de empezar, siempre, bueno, que no lo sepan, pero para los que tienen niños pequeños, si quieren no estar cargados con ellos y tal, hay clases, por ejemplo, los niños que son pequeños, bebés, tenemos ahí esa habitación, se escucha muy bien y pueden estar tranquilas. También hay una sala de infantil y hay una sala de primaria para que llevemos a nuestros pequeños. Pero si a lo mejor todavía nos enseñan, todavía no están acostumbrados, no pasa nada. Pero mejor así poco a poco los acostumbramos para que estén ahí. Por el bien de ellos, porque van a aprender la palabra adecuada para ellos. Y por el bien de ustedes, para que no los tengan así embracilados y se les duerman las piernas. Y también puedan escuchar tranquilamente la palabra de Dios. Entonces poco a poco podemos ir acostumbrándoles para que ellos puedan pasar a estas salas, que con el amor de Dios están preparadas para cada uno de ellos. ¿Vale? Segundo de Corintios, capítulo 5, versículo 17, vamos a leer juntos. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Leamos pues. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La semana pasada tuvimos un seminario bíblico, el tercero de este año. En noviembre tendremos el último. No sabemos si dará tiempo. No se asusten, pero nadie sabe cuándo vendrá el Señor Jesucristo. Nadie sabe ni el día ni la hora en que Él vendrá en las nubes del cielo, porque Él vendrá como ladrón en la noche, sin avisar. Entonces nosotros ya estamos avisados que Él vendrá sin avisar. Entonces, si Dios quiere, llevaremos a cabo ese último seminario del año, noviembre. Y la semana pasada, pues, la iglesia estaba abarrotada, estaba muy llena prácticamente. Y algunas personas escucharon muy atentamente durante todos esos días. Incluso el último día, predicando el Evangelio, también algunas pudieron recibir la salvación. Pudieron entender lo que significa la muerte de Cristo en aquella cruz. El derramar su sangre preciosa era necesario para que toda la deuda de este mundo, como aprendíamos, no en una vez, sino en varias, para que la deuda pecaminosa que cada hombre, cada mujer en esta tierra ha adquirido para con Dios, nuestros pecados es una deuda, fuesen saldadas en un momento y cumplirse la palabra que está escrita, como dice así, que quitaré el pecado de la tierra en un solo día. Dios hizo esto a través de la obra de Cristo Jesús, aquel día que supuestamente era el sacrificio del Cordero Pascual, pues se celebraba la Pascua, la fiesta de la Pascua entre los judíos. Ese Cordero que era enviado por Dios, el Cordero de Dios que quitaba el pecado de este mundo. A través de los siglos anteriores y de los milenios anteriores, esos corderos y esos machos cabríos no eran otra cosa que la sombra de los bienes venideros. Eran una promesa, eran algo que todavía no era real, pero que en Cristo Jesús tomó la realidad, tomó la verdadera esencia de todas las cosas, y Él, con su sangre preciosa, como está escrito en Hebreos, dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Entonces, esa eterna redención, que significa que hay un perdón eterno para todos aquellos que aceptan esa sangre como la suya propia. Aceptan esa sangre como el sacrificio o como el pago de nuestros pecados. Eso es recibir la salvación. Entender que Cristo lo hizo todo, por mí, para mí, consumado es. Eso es lo que dijo en la cruz, ¿no? Terminado está la obra de Dios, porque nosotros por nuestras obras no podemos ir al cielo. De tal manera que de verdad deben entender qué significa salvación. ¿Qué es la salvación? El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y la salvación también aprendemos que viene por dos requisitos fundamentales: arrepentimiento y fe. Hay gente que tiene fe, pero no tiene arrepentimiento. Entonces, ¿esa fe le puede salvar? No. Hay gente que parece que se arrepiente y vuelve a hacer las cosas bien. El ludópata que deja de jugar, el alcohólico que deja de beber, el que fuma deja de fumar, pero sin embargo no tiene una fe adecuada, no tiene una fe en Cristo Jesús. Tiene fe en medicinas, o tiene fe en psicólogos, o tiene fe en religiones que nos salvan. Entonces, ¿ese arrepentimiento aparente le puede salvar? No. ¿Ha cambiado su manera de vivir? Sí.
Día tras día mucha gente deja vicios, pero sin embargo hay una cosa que sigue muerta en su corazón, es el Espíritu de Dios. Entonces, por eso necesitamos estas dos cosas. No viene una antes que la otra, sino que las dos vienen dadas de la mano, arrepentimiento y fe juntamente. Y esas dos vienen de Dios. El arrepentimiento, como dice el libro de Hechos, cuando llevaron el reporte en el capítulo 11, oye, que los gentiles están recibiendo la salvación. Los judíos dijeron, de manera que también Dios ha dado arrepentimiento a los gentiles para vida. Entonces Dios da el arrepentimiento. Y la fe también viene de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Caris, griego, un regalo de Dios. La fe, arrepentimiento son regalos de Dios que nos da. ¿Saben por qué? Porque por nosotros mismos no podemos tener una fe adecuada y por nosotros mismos no podemos tener un arrepentimiento genuino. ¿Entienden esto? Es muy fácil de entender. Por nosotros mismos no podemos hacer nada más que cometer pecados, delitos y transgresiones. Por eso es Dios el que se lleva la gloria, por eso es Dios el que hace toda la obra y por eso Dios se lleva toda la alabanza. Esto hermanos, es fundamental. Esta es la base real del cristianismo. Esta es la doctrina fundamental del cristianismo. Cristo Jesús vino a salvar a todos los pecadores, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Reconozcan que cada uno de ustedes son los viles pecadores y podrán recibir la salvación. Cuando Dios obre el arrepentimiento genuino, den la vuelta de su camino, de su mal camino, y nos volvamos a Cristo, nos volvamos a Dios. Y en ese caminar, en esa vuelta, creer en Él fielmente, firmemente, para siempre, eternamente. Y esa salvación será una realidad en sus vidas. Y con la salvación se recibe otra cosa, que es el Espíritu Santo. Dice Pablo, son las arras de la promesa. ¿Ustedes saben qué son las arras? ¿Arras de la promesa? Cuando se han casado por la Iglesia Católica. Yo me casé por la Iglesia Católica y había un momento puntual que era la entrega de arras, donde hay unas moneditas de oro que significan las riquezas, ¿no? Y el marido las pasa a la mujer, ¿no? Así. La mujer abajo pone las manos para recibirlas y el marido se las da. Yo te ofrezco esto, ¿no? Como representación de mi amor, que no nos va a faltar de nada, ¿no? Por eso dicen, no, riqueza, así, ¿no? Y luego la mujer las coge y se las devuelve al marido, ¿no? Como que van a compartir esa riqueza ambos. Es como una promesa. Luego sabemos, ¿no?, que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Pero el Espíritu Santo, que es de Dios, es fiel. El Espíritu Santo, que es de Dios, no miente, porque Dios no miente. Y el Espíritu Santo se queda para siempre morando en nuestros corazones, aunque la condición de ese corazón no sea la adecuada. Aunque sea un corazón que está en ruinas, al Espíritu Santo no le importa morar en ruinas, porque Él levantará todo lo derruido. Él construirá cualquier cosa que haya sido llevada abajo. Entonces tenemos esa promesa. El Espíritu Santo, la promesa, mora en nuestros corazones y es Él el que también va a hacer una obra de regeneración. Porque nosotros ahora, como hemos leído aquí, 2 Corintios 5, 17, os voy a volver a leer. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué debemos aprender después de un seminario, después de recibir la salvación? Es la vida cristiana. ¿Cómo debo vivir ahora que yo comprendo esto? ¿Cómo puedo vivir ahora dignamente o correctamente delante de Dios? Conociendo a Dios. De manera nueva. De modo, es decir, si alguno está en Cristo, ¿cómo puedo saber si alguien ha recibido la salvación verdaderamente? Porque aquí algunas personas levantaron la mano el domingo pasado, ¿no? ¿Han recibido la salvación? Unos hacían así, con miedo, otros así. Pero es que en todos los seminarios siempre hay alguien que levanta la mano. Sí, yo entendí. Sí, yo recibí la salvación. ¿Y cómo sabremos si eso es real? Porque el que levante la mano no significa que verdaderamente. Parece al principio sí, levantan la mano. Pero luego habrá una evidencia de que ese levantar de manos vino del corazón y no de la mente. ¿Y cuál será ella? ¿Cuál será esa? Muy bien, la manera en cómo viva. Si es una nueva criatura, vivirá de una manera nueva. Si es la misma criatura, ¿cómo vivirá? De la misma manera. Es fácil de entender, ¿no? Si yo digo que he entendido la muerte de Cristo, lo que significa en la cruz, yo sé lo que es la salvación, ahora he nacido de nuevo, porque es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para ir al reino de los cielos. Si yo nazco de nuevo, ¿qué tengo que hacer?
comenzar a vivir como una nueva criatura. Ahora ya no conforme los viejos rudimentos, a la vieja manera, a la vieja criatura. No, ahora tiene que ser diferente, la nueva. ¿Algo nuevo? ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Qué significa que es algo nuevo? ¿Que es totalmente diferente a lo viejo o no? ¿Sí o no? Sí. Pues la nueva criatura debe llevar una vida acorde a lo que dice ser nueva criatura. Entonces, durante unas semanas, es mi deseo, unas semanas, no se asusten, no unos años, no unos meses, unas semanas yo quiero que aprendamos el caminar de la nueva criatura, cómo debemos vivir. ¿Saben por qué? Porque para las personas que están viniendo desde hace poco tiempo, incluso aquellas que recibieron la salvación la semana pasada, deben saber cómo deben caminar ahora. Y para los viejos, y no me refiero de años, sino los que llevan más tiempo en la congregación, me parece que deben recordar cómo caminan las viejas criaturas, porque algunos en este pueblo tan pequeño, muchas veces lo digo, a algunos se les ve caminar como caminaban antes, el mismo estilo de vida, y eso no puede ser así, porque cuando se camina de esa manera la gente no es ciega, y luego a la hora de la verdad el que es desacreditado o del que hablan mal no es de ustedes, sino de Cristo Jesús que levantó esta iglesia. Por eso nosotros debemos, tanto los que llevan más tiempo como los que recién han nacido de nuevo, deben recordar cómo camina, cómo vive una nueva criatura en Cristo Jesús. Porque las cosas viejas pasaron. Y todas, no dice algunas, todas son hechas nuevas. Y cuando dice todas, quiere decir, tu manera de hablar tiene que ser totalmente diferente. Tu manera de vivir tiene que ser totalmente diferente. Tu manera de relacionarte con las personas tiene que ser totalmente diferente. Los sitios a donde vas tienen que ser totalmente diferentes. Todas son hechas nuevas. ¿Vale, por favor? ¿Vale, por favor? Sí, vale. Somos una nueva criatura, una nueva relación con Dios, una directa, estrecha, íntima. Antes teníamos una relación con Satanás, estrecha, íntima. ¿Por qué? Porque hacíamos su voluntad. Satanás nos decía allí y nosotros íbamos. Satanás nos decía aquí y nosotros veníamos. Éramos como esos perritos, esos perros que los llamas y vienen y que les lanzan la pelota y van a por ella. Pues nosotros éramos juguetes de Satanás que trabajaban según sus órdenes, según sus mandatos, según sus directrices. Pero ahora hemos sido comprados por Cristo Jesús, con su preciosa sangre. Por sangre habéis sido comprados. Dice Pablo a los hermanos de Corinto, glorificad a Dios en vuestros cuerpos, porque habéis sido comprados. No sois vuestros, no os pertenecéis a Cristo. Es una verdad, aunque suene triste, pero este hombre, cuando nosotros cada hombre venimos a este mundo con un dueño. El que es nacido de forma natural, su dueño es Satanás. Y año tras año que vaya cumpliendo en su vida, las obras de Satanás se manifestarán en esa vida. Pero cuando somos comprados por Cristo Jesús, ¿entendemos eso? Nuestra vida quedará totalmente cambiada, totalmente diferente. Y eso es lo que al final de cuentas nos dará la evidencia de si somos salvos o no somos salvos. El Señor Jesucristo dijo, por los frutos conoceréis. Por el fruto se conocerá el árbol. El árbol malo ¿qué da? Frutos malos. El árbol bueno ¿qué da? Frutos buenos. No puede dar frutos buenos el árbol malo. Así, ¿no? Ni dar malos frutos el árbol bueno. Entonces, por el fruto se conoce al árbol. ¿Y el fruto es qué es? Obras. Las obras que salen de nosotros, esas son las que dan testimonio de lo que verdaderamente somos. Ahora necesitamos entender estas dos realidades. Hay un antes y un después. Desde que yo nací de nuevo hay un antes y un después. En el vientre de mi madre es el antes. Yo comía por el cordón umbilical. Yo respiraba por el cordón umbilical. Yo eliminaba lo que no me hacía falta. ¿Por dónde? Por el cordón umbilical. Pero cuando la madre da a luz, todo es nuevo. Ya tengo que respirar con mi nariz a mis pulmones. Yo tengo que comer con mi boca a mi estómago. Y yo tengo que eliminar lo que no tiene que estar ahí, por donde se elimina. Así, ¿no? Totalmente diferente. Antes y después. Ahora igual. Antes es carne, ahora ¿qué es? Espíritu. Ahora nosotros tenemos que vivir por el Espíritu. Romanos capítulo 8. Quiero que busquen conmigo Romanos capítulo 8. Esto simplemente es un aderezo, porque hoy la palabra es, espero que sea de mucha enseñanza.
Partiendo de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Romanos capítulo 8, versículo 1, os leo. Ahora pues, también podríamos poner aquí, de modo, como también diría Pablo ahí en 2 Corintios 5, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ven? Pablo habla en 2 Corintios, ¿qué dice? Los que están en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Y aquí dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, ¿y qué es estar en Cristo Jesús? ¿Qué es estar en Cristo Jesús? Porque hay que pensar eso. Antes estábamos sin Cristo, apartados de Dios, apartados de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, sin Cristo. Luego estábamos con Cristo, ¿dónde? En la cruz. Gálatas, ¿no? Dice así, 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, ¿para qué lo vivo? Ya no lo vivo para mí, sino para aquel que murió en la cruz, dio su vida por mí. Y aquí dice, estamos en Cristo. Una cosa es estar sin Cristo, ya estuvimos con Cristo en la cruz, porque Él juntamente nos crucificó allí, nuestro acta de decretos, pero nos dio vida juntamente con Cristo, dice Efesios también capítulo 2, y juntamente con Él os dio vida, y ahora dice, estamos en Cristo. Quiere decir que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros, somos un cuerpo, cuya cabeza es Él. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y quiénes son esos? Dice que no tienen condenación. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Ya no hay nada ni nadie que te pueda juzgar ni condenar. ¿No es hermoso recibir la salvación? No hay nada en el mundo que se le parezca. No hay regalo en el mundo que nadie te pueda hacer que se le asemeje. Dios te dice, para ti ya no hay condenación si estás en Cristo. Pero la clave está a las líneas siguientes. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay un andar en la carne, porque los que son de la carne hacen las obras de la carne, Gálatas capítulo 5, y los que son del Espíritu hacen las obras del Espíritu. Entonces, tú tienes que ver qué estás haciendo en tu vida, si obras de carne o obras de Espíritu. Versículo 5 al 9. Vamos a leer juntos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Más claro no puede ser. Nosotros tendremos que andar en el Espíritu. Si decimos que hemos recibido el Espíritu de Dios, el nuevo nacimiento, agua y Espíritu, Nicodemo, agua, palabra de Dios, Espíritu, Espíritu de Dios, porque hay que nacer de Dios, hay que nacer de arriba. Ahora yo nazco, recibo el Espíritu Santo, ¿y ahora cómo debo vivir? Antes no tenía el Espíritu de Dios, entonces ¿era fácil o difícil? Era muy fácil, yo solo me dejaba guiar por mi carne, porque el Espíritu de Dios estaba muerto. Pero ahora hay una dificultad. ¿Cuál es? Que hay dos fuerzas dentro de mi corazón. Por un lado tengo mi carne. Tengo los deseos de mi carne que siguen aquí, ¿no? Porque los deseos de mi carne ¿están o no están? Sí están. ¿Están los deseos de los ojos? Siguen estando los deseos de los ojos. La vanagloria de la vida sigue estando la vanagloria de la vida. ¿O qué se piensan? ¿Que no nos vanagloriamos? Claro que nos vanagloriamos. Pero el Espíritu de Dios hace otra obra. Es como un tira y afloja. Es una lucha continua entre mi carne y mi espíritu, el cual es de Dios. La carne va a tirar para la carne. ¿Y el espíritu para dónde va a tirar? Para las cosas del espíritu. De tal manera que va a haber una lucha continua. ¿Y qué inclinará la balanza hacia un lado o hacia el otro? ¿Qué hará que tu vida se incline hacia un lado, hacia la carne o hacia el espíritu?
¿Qué hará la diferencia? Ahí está lo que tú pongas, la carne que pongas en el asador. Ahí dependerá la energía, ahí dependerá la importancia que tú le des a esa salvación. Si tú esa salvación la valoras poco, porque como no te ha costado nada, a veces no cuesta nada tirar algo que fue regalado, ¿no? Ah, bueno, esto está viejo, pero bueno, es regalado. Como no me costó dinero, lo tiras más fácilmente. Como algo que aquello que compraste tú con tu sudor y con tu esfuerzo, ¿no? Eso te cuesta más tirarlo. Ay, no, incluso lo guardas como una reliquia. Pero aquello que ha sido regalado a veces como que, ¡buah! Incluso algunas cosas sin usar. No me gusta. Regalado, pero da igual. Lo tiro. La salvación, ¿cómo tú la recibes? Como ese regalo que... No. Si tú entiendes que la salvación costó la sangre preciosa del Hijo de Dios, tú la guardarás, la cuidarás como algo, como lo que es, precioso. De un valor incalculable. Esa perla de valor. El Señor Jesucristo, cuando dijo la parábola de la perla, ¿a qué se estaba refiriendo? La perla de gran precio. O el tesoro escondido. El Evangelio, la palabra de la cruz es esa perla, es ese tesoro escondido. Y necesitamos dar el valor que tiene. Entonces, si tú pones el corazón en el Espíritu, ¿qué hará? El Espíritu ganará ventaja sobre la carne. Y tienes que comenzar tu vida cristiana sobre los temas que vamos a ir hablando las semanas consecutivas, sobre esos aspectos fundamentales en la vida cristiana. ¿Cuáles son? En primer lugar, tú tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Tienes que aferrarte a la Biblia como lo que es, el todo para ti, el todo para mí. La palabra de Dios es, ¿qué es? Todo. Es todo lo que un cristiano necesita. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios, dice Pablo, ¿no? 2 Timoteo capítulo 3, del 16 al 17, ¿qué dice? Inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitas una Biblia. ¿Qué debe hacer una persona que acaba de nacer de nuevo? Ir a comprar una Biblia. Comprar una buena espada. Porque esta es la espada del Espíritu, dice Pablo en Efesios capítulo 6. Es la espada del Espíritu, es la herramienta que tú vas a tener contra los ataques de Satanás. Recuerden Mateo capítulo 4, cuando el Señor fue tentado, el Señor no usó poderes mágicos, el Señor no usó piedras, no usó pistola, ni cañón, ni misiles. El Señor usó la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, los ataques de Satanás te harán mella. Pero si tú conoces la palabra de Dios y le rebates con la palabra de Dios, resistirás al diablo y huirá de vosotros. Y no es lo mismo huir que hacerle huir. ¿No? No es lo mismo que huyas de un león que el león huya de ti. Y recuerden, él es como un león rugiente esperando a ver a quién devora. ¿A quién devorará? Al que no conoce la palabra de Dios. Pero al que conoce la palabra de Dios, el diablo huirá como un gato. Porque nosotros tendremos en su palabra al león de la tribu de Judá, que no es otro que Cristo Jesús. Entonces, hay que aprender que la palabra de Dios es necesaria. Compren Biblia y vengan a la iglesia con Biblia. No tengan vergüenza de venir por la calle con una Biblia debajo del brazo, no pasa nada. No creo que nos maten todavía. Pero traigan Biblia, por favor. El cristiano verdadero debe traer su Biblia en mano. Sí, ahora tenemos tablets, tenemos móviles y todo eso para casa. Pero en la iglesia, mejor así. ¿Saben por qué? Porque sí. Porque sí. Porque queda bonito. Porque es digno. Porque el móvil es para otras cosas, o la tablet son para otras cosas. Son para buscar información, o para mandar un correo electrónico, para recibir mensajes y para hablar por teléfono. Pero la palabra de Dios, la Biblia, aquí yo puedo subrayar, aquí yo puedo escribir, aquí yo puedo anotar, aquí yo me puedo adiestrar, puedo ir de un sitio para otro. Entonces, esto es lo que Dios quiere que tengamos, espada física, no digital. Tenemos que aprender muchas cosas acerca de la palabra. Otro elemento fundamental es lo que hacemos aquí cada domingo, cada miércoles, la comunión entre los hermanos. Un bebé, lo primero que necesita cuando nace, ¿qué es? La protección de una madre, el pecho, regazo de una madre, el cobijo de un tejado donde vivir.
una cuna caliente donde dormir. Él necesita protección y cuidados. La iglesia es ese lugar donde cada cristiano va a recibir esos cuidados. Nosotros a veces nos quejamos de nuestras familias, ¿no? Porque a lo mejor no ha sido todo, o no hemos tenido todo lo que deseábamos. Bueno, la iglesia, escúchenme por favor, la iglesia no siempre va a ser de tu agrado. ¿Saben por qué? No la elegimos. Pero ¿saben qué? Yo creo que nadie les va a querer como les queremos nosotros, con el amor de Cristo Jesús. De verdad, se nos notará a algunos más, a otros menos, pero el amor de Cristo está en nuestros corazones y les cuidaremos, como dijo Pablo, como a nuestros propios hijos. Eso se hace en la comunión, en la armonía de la iglesia. El cuidado, el auxilio, la protección, el cuidarme y el dejarme cuidar, y el ayudar a cuidar a otros, eso forma parte de la vida cristiana, fundamental. El autor de Hebreos avisa, dice, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. El dejarse de congregar en iglesias, eso es una costumbre dañina, que ¿saben qué hace? Enfría el espíritu y ayuda y facilitas el trabajo de Satanás. Por eso hay que entender qué ocurre cuando los hermanos se reúnen. Aprenderemos qué significa la verdadera comunión, que esa verdadera comunión es en Dios. También necesitamos comprender que hay una herramienta vital que Dios nos ha dado, oración. Yo antes oraba o rezaba y a veces parecía que sí y a veces parecía que no. Bueno, pues Dios nos ha dado una herramienta que ahora siempre funciona y es la oración. El tener ese contacto directo con Dios, eso es algo que muy pocas personas pueden decir con sus labios. Que yo puedo hablar con Dios cuando quiera. Hay algunas personas que tienen una foto. Mira, yo me hice una foto con Messi, mira. Sacan una foto con alguien famoso. Mira, me hice una foto aquí con Cristiano Ronaldo. Pero es una foto, simplemente pasabas por allí y te hiciste una foto. No tienes ningún contacto con Él, no hablas diariamente con Él. Pero yo puedo hablar con Dios. ¿Ustedes pueden hablar con Dios? No hablo como los locos, eso, que yo hablo, porque ellos lo dicen sin conocimiento. No, es que nosotros podemos hablar con Dios cuando queramos. Es que tú tienes línea directa con Dios, tarifa plana con Dios. Y qué pena que no lo entendamos, porque no oramos lo suficiente. Y la manera de orar, la correcta, también debemos aprender cómo es. Porque Cristo advirtió de que había oraciones que eran hipócritas. Los fariseos oraban como los hipócritas, en las esquinas de las calles, en público. ¿Para qué? Para que esas oraciones fuesen escuchadas y dijera la gente, ¡oh, qué bien ora, qué bonito! Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Ya tiene su recompensa. Pero vosotros no seáis como los hipócritas, que hacen largas oraciones para ser halagados por los hombres. Vosotros orad en lo secreto. Y vuestro Padre, que oye en lo secreto, os recompensará en público. Daniel, ¿dónde oraba? ¿En las calles de Babilonia? ¿Dónde oraba Daniel? Dice que él todos los días llegaba a su habitación, abría la ventana que miraba hacia Jerusalén y 3 veces al día oraba a Dios. Con 20 años y con 80. Siempre la misma dinámica. 3 veces al día llegaba a su cuarto, abría la ventana y oraba de rodillas a Dios. Y esa oración, créanme, hacía temblar los mismos cimientos del infierno. Cuando Daniel oraba, Satanás temblaba. Entonces, que nuestra oración sea como esa. Una oración que hace temblar los mismos cimientos del infierno. Pero hay que saber cómo orar. Los discípulos también le pidieron al Señor, ¿no? Maestro, enséñanos a orar. Hay que aprender a orar. En primer lugar, para perder la vergüenza con Dios y orar más. Y en segundo lugar, para que las oraciones hagan más fuerza. También aprenderemos cómo predicar el Evangelio. La evangelización es otro elemento, el cuarto elemento fundamental en la vida cristiana. Si yo no abro mis labios y cuento lo que ha ocurrido en mi vida, ¿qué ocurrirá? Romanos capítulo 10, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso somos nosotros. Hay personas que necesitan invocar el nombre de Dios. Invocar significa sacar lo que tú tienes dentro, en el corazón. Pero no lo puedes hacer si no eres enviado. Y no puedes ser enviado si no eres recibido por Dios. Mateo capítulo 28, la gran comisión. Cristo les dijo a los discípulos, por tanto, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Hasta el fin del mundo. Amén. ¿Así, no? Cada uno de vosotros tiene la obligatoriedad. Esto escuchen. Cada uno de ustedes, yo, todos tenemos la obligatoriedad de predicar el Evangelio. De proclamar a los cuatro vientos que Jesucristo es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el Redentor, que en Él hay salvación, en Él hay vida eterna. Porque si nos callamos, ¿qué ocurrirá? ¿Qué ocurrirá si nos callamos? Pablo dijo, ay de mí si no anunciara el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. ¿Sí o no, hermanos? Proverbios 24 dice, versículos 12 y 13. Salva a los que son llevados a la muerte, libra a los que están en el camino de muerte. Así dice, ¿no? Porque si dijeres en tu corazón, ¿quién lo ve? ¿Quién lo conocerá? Y dice Dios, yo soy el que miro por tu alma. Yo lo conoceré y daré a cada hombre según sus obras. Entonces salva a los que están en el camino de muerte, libra a los que son llevados a la muerte. Nosotros tenemos el poder de salvar almas del infierno. Mire, un policía tiene el poder de atrapar ladrones o malhechores. Un bombero tiene el poder, facultad de salvar personas de los incendios. Un doctor, un cirujano, tiene el poder en el bisturí y en su conocimiento de salvar personas haciendo un trasplante de corazón o haciendo una operación. Pero esas personas, tarde o temprano morirán. El salvado del ladrón o del asesino, el salvado del fuego, el salvado en el hospital, tarde o temprano morirá. Y si su alma no ha sido salvada, ¿qué ocurrirá? Por toda la eternidad estará sufriendo castigo en el infierno. Solo hay una persona que puede salvar las almas, es el cristiano. Cuando los discípulos se admiraban de las señales que hacía, ¿qué dijo el Señor? Vosotros haréis mayores señales que estas. ¿Y cuál es la mayor señal? El mayor prodigio que una persona puede hacer. Salvar almas. Miren, escúchenme. De todos los milagros, de todas las cosas que Cristo hizo, Él no podía hacer una cosa. ¿Saben qué era? En vida. ¿Saben qué era? Salvar almas. Él resucitó muertos. Sanó ciegos, leprosos, mancos, paralíticos. Sanó la enfermedad de la mujer que tenía flujo de sangre. Multiplicó panes, peces, caminó sobre las aguas, calmó tempestades. Multiplicó también el vino, ¿no? Bueno, transformó agua en vino, en buen vino, no peleón, sino en Don Periñón. Pero Cristo no podía salvar el alma así. Tu alma salvada, pum. No, ¿saben por qué? Porque Él tenía que pasar por la cruz. Por eso Cristo dijo, vosotros haréis mayores obras que estas. Nosotros, ahora que Cristo ha muerto y ha resucitado, nos ha capacitado a cada uno con su espíritu para salvar las almas preciosas. Un alma vale más que todo el universo. ¿O cuánto vale tu alma? Ah, la mía sí vale más que todo el universo. La de 4 duros. No, es tu alma la que vale más que todo el universo. Es cada alma que está aquí la que vale más que todo el universo. Por eso Dios, que es el creador del universo, tuvo que venir a esta tierra. Y Dios habría venido a esta tierra en forma de Cristo, aunque solo hubiese un habitante en este planeta. Porque un alma vale la pena. Entonces, una última cosa. También aprenderemos otro elemento básico de la vida cristiana, la ofrenda. No diezmo. Aprenderemos diferencia entre diezmo, ofrenda, que es... Hay algunas personas que se atosigan, ¿no? Lo primero que preguntan, oye, ¿y aquí es obligatorio dar diezmo? ¿No? Alguien una vez escuché que tú quieres saber qué tal cristiano es, toca su cartera. Entonces cuando uno le toca la cartera ya empieza la cosa seria. Pues hay que explicar qué es la ofrenda, qué es el diezmo, qué debe hacer un cristiano, pero todo eso a través de la palabra, no mi opinión, sino lo que dice la palabra de Dios. Todo eso es fundamental. ¿Vale, hermanos? Entonces, como ven, las próximas semanas van a estar muy interesantes. No se lo pierdan, porque de esa manera podremos crecer en la vida cristiana. Y hoy quiero también aprender
y tema fundamental, que tenemos que tener cuidado. Y tenemos que saber discernir de la palabra correcta de la incorrecta. Y que tenemos que aprender verdaderamente una cosa. Escuchen, si ustedes están aquí, las personas que llevan unos días o unas semanas o unos años, miren, están en el sitio correcto. ¿Me han escuchado? Están en la iglesia correcta. Y no lo digo yo, se lo voy a manifestar a través de la palabra de Dios. Para que ustedes no vayan como el saltamontes, de iglesia en iglesia, saltando de un lugar a otro, a ver dónde me encuentro más cómodo o a ver dónde. Porque ¿saben qué es? Eso es pensamiento humano. Ay, no me gusta cómo cantan en esta iglesia, pues me voy a la otra. Aquí sí me gusta cómo cantan, pero no como que predican, me voy a otra. Bueno, aquí ni cómo cantan ni cómo predican, pero como ya no puedo volver ni a uno ni a otra, pues ya me quedo aquí. Y al fin, ¿sabes qué ocurre? Que se queda en su casa. Y luego dicen, no, la iglesia es mi casa. Como muchos que aparecen, no, la iglesia no es tu casa. Si nos reunimos nosotros, sí, la iglesia es tu casa, pero no. No funciona así. Entonces deben entender, por favor, que estamos en el sitio correcto, que a lo mejor no te agrada. Claro que no, ¿saben por qué? Porque la palabra es a veces como amarga. ¿No? ¿No es la palabra que amarga a veces? Sí. A veces la palabra de Dios nos amarga, ¿saben por qué? Porque las verdades ofenden. Por eso a veces te amarga la palabra de Dios. Y a veces me dicen cosas que no me gustan, pero que son verdad en mi vida. ¿Y qué hace? Me amarga. Pero luego entiendo que es necesario que me amargue para poner cartas en el asunto. Pero también la palabra dice que es dulce como la miel. ¿En qué quedamos? ¿Es amarga o es dulce? Las dos cosas. Es dulce y amarga. Es dulce y amarga. A veces es dulce, a veces es amarga. Pero eso tiene que ser así. Porque hay veces que la palabra me va a agradar, hay veces que la palabra me va a sentar como una patada en el estómago, pero es necesario. El Señor Jesucristo tenía palabras de amor, y el Señor Jesucristo tenía palabras de reprensión, ¿o no? Y a cada uno, según su corazón, la palabra hará su efecto. Entonces, hermanos, de verdad, mi deseo es que, ojalá, yo sé que no va a ser así luego, es que todas las personas que viniesen a esta iglesia se quedasen. Porque ya no hay que buscar más. Es como que encuentres una pareja, la pareja perfecta. Encuentras la pareja perfecta, ¿cómo te parecería encontrar tu príncipe azul? ¿Eh? Pero claro, cuando encuentres tu príncipe azul, ¿qué ocurre? Claro, es que estar al lado del príncipe azul a mí me deja... Te encuentras, tú estás viviendo con una persona perfecta, ¿cómo quedas tú? No quedas bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues voy a buscar a alguien que se me parezca más a mí, más imperfecto. Bueno, no busques eso. Este es el lugar que Dios te ha traído. Es el lugar donde se predica la sana doctrina. Es un lugar donde la palabra de Dios se predica tal cual es. Por eso estamos predicando 1 hora y media. Porque es necesario aprender la palabra de Dios, no palabra opinión humana. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es la palabra de Dios que es como una espada de 2 filos que va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser. Pero hay un problema. Cristo advirtió a los cristianos, Cristo advirtió en muchas ocasiones, cuidado que no os engañen. ¿Advirtió o no advirtió? Cuidado que nadie os engañen. Pablo también advirtió, cuidado que entrarán entre vosotros, ¿quiénes? ¿Lobos disfrazados? De corderitos. Pero no son corderos, son lobos disfrazados. Pedro advirtió, Santiago advirtió, todos ellos advierto, vendrán algunos según sus propios deseos, según sus propias concupiscencias. ¿Para qué? Para haceros extraviar. Porque Satanás aquí, ¿cómo puede obrar? Aquí es predicada la palabra de Dios. Él puede obrar de una manera, sí puede obrar. ¿Cuál es? Él va a venir a tus oídos y te va a intentar quitar parte de esa palabra de Dios. Porque ese es el trabajo de Satanás. Coge la palabra de Dios, quita un poco por aquí, añade un poco por acá y ya, voilà, ya tienes la estrategia perfecta de engañar a muchos. ¿Cómo? Palabra de Dios. Pero no es palabra de Dios. Así engañó a Eva. Así pretendía hacer caer al Señor Jesucristo, quitando unas palabras de un versículo del Salmo y poniendo su propio pensamiento. No ignoremos sus estrategias, no ignoremos sus artimañas. Tienen Romanos 8, ¿verdad? Romanos capítulo 12. Este es el comienzo de la vida cristiana.
¿Dónde comienza la vida cristiana? Aquí. Romanos 12, versículo 1 y 2. Vamos a leer juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si se acuerdan, esta predicación estuvimos escuchando el miércoles con el pastor Juan Lee, ¿no? Yo no voy a predicar lo mismo, aunque parta del mismo pasaje. Pero aquí es muy claro lo que dice Pablo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. ¿Cuál es el culto racional? Bueno, hay que saber que es un culto irracional. Algunas personas le llaman a venir a la iglesia el culto, ¿no? Así, ¿no? Creo. Por ejemplo, yo tengo algunos vecinos que son gitanos y cuando los veo, ¿dónde van? Voy al culto. Ellos le llaman el culto. ¿Y qué hacemos nosotros aquí? Venimos a reunirnos en el nombre de Dios, ¿no? ¿Y ese es el culto racional? Bueno, no. El culto racional se encuentra en nuestro corazón. Porque nosotros debemos venir aquí como un sacrificio vivo, no muerto. Un sacrificio vivo delante de Dios. Agradable, dice santo. Ese es el culto racional. Ustedes cuando vengan aquí a la congregación, a la iglesia, tienen que venir dispuestos ¿a qué? Como el sacrificio era llevado al sacerdote. Para lo que sea. Ustedes tienen que venir a la iglesia ¿para qué? Señor, aquí estoy. Heme aquí. ¿Qué quieres? Venir con ese corazón, con esa disposición, Dios te va a utilizar preciosamente como una herramienta, como un utensilio grato para la obra de Dios. Pero no vengan a la congregación porque, hoy es domingo, tengo que ir a la iglesia. Hoy es lunes, tengo que ir a trabajar. No, eso es irracional. Quien está aquí es Dios. Tienen que entender eso, que este lugar es especial porque Dios mismo está aquí ahora. ¿Dónde? Aquí está. En tu corazón, en tu pensamiento, en la alabanza, en la predicación, en todos los lugares está aquí Dios presente. Por eso tienes que entender que ese es el culto racional. Que lo que yo vengo aquí, nadie lo puede igualar. Y dice Pablo, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, no te metas en el molde. No te metas en el mismo molde que este mundo. Sino tienes que transformarte o transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tienes que cambiar tu manera de pensar. ¿Cuándo comienza la vida cristiana? Lo primero que hace el Espíritu es cambiar tu manera de ver las cosas, tu perspectiva. Ahora debes comprender que la palabra de Dios es algo más que la Biblia. Porque la palabra de Dios no consiste simplemente en este libro, sino que la palabra de Dios consiste en tú vivir este libro. ¿Se ha entendido? Tú no tienes que leer la Biblia, tú tienes que vivir la Biblia. Tú tienes que vivir conforme a ella para que se haga realidad el deseo de Dios, para que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y también tienes que reconocer lo que no viene de Dios. Muchas iglesias dicen, somos de sana doctrina, pero luego cuando estás escuchando un poco la palabra, ¿qué ocurre? Que cuando escuchas algo que no es de sana doctrina, el Espíritu de Dios que mora en ti, te da un calambrazo. Eso no es de Dios. ¿Ustedes sabrían diferenciar una sana doctrina de una doctrina errónea? Eso es cambiar tu manera de pensar. Una persona que no tiene la salvación, mire, viene a esta iglesia y estará bien. Porque aquí que se predica, bueno, la palabra de Dios. Pero puede ir a cualquier otro sitio y que estará bien. Puede ir con los testigos de Jehová, puede ir a la iglesia católica, puede ir a otra iglesia por aquí, por acá. Aquí en Tarancón ahora tenemos aquí como la botica, hay de todo, ¿no? Y una persona que no tiene el Espíritu de Dios, en todas ellas estaría cómodo. Si no tienes el Espíritu de Dios, en todas estarías cómodo, porque en todas parece lo mismo. Hay que tener cuidado, no todas las iglesias son iguales y no todo lo que se dice iglesia es iglesia. Y eso es lo primero que tienes que entender. Y Dios te va a ayudar a través de la transformación del entendimiento, de tu manera de pensar, qué es y qué no es una
enseñanza correcta, una doctrina correcta. Por eso la advertencia, cuidado, que nadie os engañen. Si te engañan, ¿de quién es culpa? A ti si te engañan, ¿de quién es la culpa? ¿Del que te engaña o tuya? La culpa es tuya por dejarte engañar. Ahora hay muchos engaños, ¿no? Ahora te llaman por teléfono y si tú dices sí, ¿no? Dices sí y luego te ponen una locución como que te han dicho, no, tú quieres pagar 1.000 euros al mes por qué y se oye tu voz, sí, y ya caíste en la trampa. Eso es ahora, ¿no? Eso por ejemplo. Hay otras que te mandan un mensaje, tu paquete de correos está en correos, que tienes que meter aquí un código, no sé qué. ¿Qué paquete? Bueno, pues si acaso y ya está, ya caíste. O te mandan un mensaje de WhatsApp, así. Ahora hay muchas trampas. El que conoce, ¿qué hace? Cuando ve ese mensaje, automáticamente lo borra. Espiritualmente nosotros debemos comportarnos así. Porque muchos llegarán a nosotros, a nuestros oídos, hablando mal de no, esa iglesia o no sé qué. No, que no se engañen. Tú mismo valora. Tú tienes que ser como los cristianos de Berea, que cuando escuchaban la predicación, ¿qué hacían? Ellos eran judíos y tenían la palabra de Dios. Cuando llegaban, ellos escudriñaban a ver si lo que dice este Pablo es verdad. Y escudriñaban las Escrituras, a ver si era correcto. Entonces nosotros tenemos que ser como esos cristianos. Por eso es bueno que apunten, que escriban. Y cuando lleguen a casa, que examinen lo que se ha predicado, a ver si es correcto o no es correcto. Si no es correcto, por favor, díganmelo. O señálenme como un falso profeta, un falso maestro, un falso pastor. Hay diferentes tipos de doctrinas. Mire, Hebreos capítulo 13, vamos a buscar. Hebreos 13. Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 8, vamos a leer juntos. ¿Lo tenemos ya? Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Aquí dice que no nos dejemos llevar por diversas doctrinas y extrañas. Cuando el Evangelio verdadero empezó a predicarse, ¿sabes qué se empezó a predicar también? Falsas doctrinas. ¿Para qué? Para extraviar a muchos. Y el diablo va a usar muchas estrategias para engañar a esos muchos. Tienes que estar preparado para todas ellas. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice, porque no vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Es una advertencia clara. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Y teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Por qué hay tantas congregaciones con tantos nombres, denominaciones y todo ese batiburrillo que hoy en día es el cristianismo? A veces el cristianismo, ¿saben qué? Es usado como burla. Yo cuando en mi trabajo comencé a decir que yo ahora era cristiano, evangélico, para que supiesen diferenciar de un cristiano a otro, ¿no? Ah, entonces tú ahora eres de esos de que gritan y aleluya, aleluya. Así se burlaban de mí, ¿no? Porque hay algunas iglesias que son evangélicas y que gritan muchísimo, ¿no? Alborotan y guitarras y batería, tambores, y escándalo, ¿no? Entonces la gente con su prejuicio juzga. Ah, tú también eres así. Bueno, ellos son así, nosotros somos asados, ¿no? Somos diferentes. Y yo tenía que explicar lo que hacíamos aquí en nuestra iglesia. A alguien le puede parecer aburrido, a otro le puede parecer extraño, pero nosotros no nos salimos de aquí. Nosotros no nos podemos salir de aquí, ni un ápice. Por eso tenemos que entender cuáles son las falsas doctrinas. Quiero explicarles 4 falsas doctrinas que van a estar presentes en su alrededor. Por eso, tanto si eres viejo
antiguo, ¿vale? No viejo, no, antiguo, en esta iglesia, en esta congregación, como si eres nuevo, a tu alrededor van a aparecer 4 tipos de doctrinas que te van a querer apartar del Señor. La primera de ellas, ¿cuál es? La doctrina de los fariseos. Hay un montón de iglesias fariseas. Y voy a explicar qué significa esto, de iglesias fariseas. Vamos a Mateo capítulo 16. Espero que me dé tiempo. Mateo capítulo 16. San Mateo 16, versículo 12. 16, 12. ¿Lo tenemos? San Mateo, capítulo 16, versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, miren el versículo 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. ¡Wow! Vaya faena para un español que no traigan pan. Pues mire, para el judío también era muy importante el pan. Se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Qué tiene que ver las churras con las merinas, no? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni los 7 panes entre 4.000? ¿O cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? O sea, esto no se trata de pan, esto se trata de enseñanza. La palabra doctrina es del griego didaskalia, que es de nuestro idioma didáctica, ¿no? O enseñanza. La Biblia es una enseñanza. La palabra de Dios es para enseñarnos. Pero luego habrá otras enseñanzas que no tienen nada que ver con Dios. Y los saduceos y los fariseos tenían esa enseñanza que iba en contra de Dios. Entonces, versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. ¿Y cuál es esa doctrina de los fariseos y de los saduceos? San Lucas capítulo 12, os voy a leer yo, apúntalo para luego lo busquen en casa como los de Berea. San Lucas 12:1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, en primer lugar tenemos una falsa doctrina. ¿Cuál es? La hipocresía. ¿Y qué significa eso? Significa, hablando en español, haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. Así, ¿no? ¿Se ha entendido bien, no? Tú haz lo que yo te diga, pero no lo que yo haga. Esta es la doctrina del fariseo. Iglesias, congregaciones, religiosos, ¿qué hacen? Tú tienes que hacer esto, y tú tienes que hacer aquello, y tú tienes que hacer no sé cuántas. Pero luego ellos, ¿qué hacen? Nada de eso. Nada de eso. Entonces, esa doctrina es la hipocresía. Esas personas que ven esas actitudes, ¿qué harán? ¿Por qué el pueblo de Israel era tan hipócrita? ¿Por qué los judíos eran hipócritas en su servicio a Dios? ¿Por qué el Señor Jesucristo dijo, de labios me honran, pero su corazón está lejísimos de mí, está lejos de mí? ¿Por qué era así el pueblo judío? Porque los fariseos eran los líderes religiosos, eran el ejemplo a seguir. Y miren, hermanos, hay mucho hipócrita. Pero al hipócrita se le ve enseguida. ¿Ustedes en el carnaval saben distinguir los que van disfrazados de los que no? En carnaval, ¿se distingue bien el que va disfrazado o el que no? Malo es si te preguntan, ¿vas disfrazado o no? El hipócrita no era ese.
el hipócrites, como eran los actores griegos, que se ponían una máscara para parecer lo que no eran. Actores. Los actores por sí son hipócritas. Fingen ser algo que no son. Bueno, el cristiano, a veces, en estas situaciones es hipócrita, porque no hace lo que dice saber, conocer y que debe hacer, pero no lo hace. Entonces, la levadura de los fariseos, ¿cuál es? Es esa hipocresía. Si hay una congregación donde los líderes son hipócritas, donde el pastor es hipócrita, ¿cómo será esa congregación? Hipócrita. En Primera de Samuel, bueno, el primer libro de Samuel, nos enseña la historia de Samuel. ¿Cómo comenzó Samuel? Todos sabemos cómo comienza la historia, ¿no? El primer capítulo, su madre, que no podía tener hijos, ¿verdad, Ana? Y su padre, Elcana, tenía otra mujer, esa mujer sí tenía hijos, la pinchaba a la otra, que no puedes tener hijos, que no puedes tener hijos, y yo sí, así, ¿no? Y sufría mucho. Y ora y le dice a Dios, bueno, si yo tengo un hijo, yo te lo voy a dedicar. En aquel tiempo había un sacerdote, el sumo sacerdote, ¿quién era? Elí. Y tenía 2 hijos, Ofni y Finés. ¿Y cómo eran los hijos del sacerdote? Dice que se acostaban con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Se acostaban con las mujeres que venían a hacer sacrificios a Dios. Tenían relaciones sexuales ilícitas. Dice que ellos robaban de la carne que había en el caldero. Metían el garfio y decían, esto para mí. No, que es para el sacerdote, para mí primero, pum. Y daban mal ejemplo. Ellos robaban. Ellos blasfemaban el nombre de Dios. Eran los hijos del sacerdote. ¿Y su padre qué les decía? Ay, estos muchachos. Estoy ¿no? Parafraseando, como se suele decir. El que les decía, no está bien esto que hacéis. ¿Por qué hacéis esto? Fue muy blandito con ellos. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El pueblo era igual. ¿Por qué? Pues si son así los hijos de los sacerdotes, como pues tienen ya excusa, ¿no? Para ser de cualquier manera. Por eso las congregaciones, tanto el pastor como los servidores, tienen que ser dignos, no ser hipócritas. Y nos falta mucho que hacer, iglesia de Tarragona. Servidores, ¿sí o no? ¿Dónde están? No los veo. Porque si nosotros nos comportamos de manera hipócrita, los demás aprenderán la hipocresía y entrarán cubiertamente en la doctrina de la hipocresía. Aquí venimos a hacer algo que luego no practicamos en nuestra vida. Venimos a decir que leas la Biblia, pero yo luego no la leo. Que ores, tienes que orar, y yo luego no oro. Que tienes que predicar el Evangelio, y luego no predico. Tienes que venir a la iglesia, y yo luego no vengo. Tienes que ser puntual, y vengo tarde. Eso es hipocresía. Mateo 23, ya que tenemos aquí Mateo, miren las palabras de Jesús a los fariseos, a estos que tenían esa doctrina farisaica. Mateo 23. Habló Jesús a la gente de sus discípulos, diciendo, miren, a la gente y a sus discípulos, y ahí estaban escuchando estos fariseos. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Ahí tiene la hipocresía. Ellos dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus cosas para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filactelias y extienden los flecos de sus mantos. Tienen que tener cuidado los cristianos que quieren ser halagados por los hombres, porque eso es doctrina de hipócritas, de fariseos. Aman los primeros asientos en las cenas y en las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen maestro, rabí, rabí. Pero nosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie que está en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!
porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entréis vosotros ni dejéis entrar a los que están entrando. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones por esto, recibiréis mayor condenación. Por esto recibiréis mayor condenación. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, es decir, un seguidor, un discípulo, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! Que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Ah, no es lo mismo el templo que el oro del templo. Para ellos era más importante el oro que el templo. Insensatos y ciegos, versículo 17. ¿Cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Hay necios y ciegos. Porque ¿cuál es el mayor? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y podemos continuar así. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Tenemos que tener cuidado, que nosotros no seamos esos hipócritas. ¿Han entendido? Romanos capítulo 2 también habla a esos hipócritas. Tú que enseñas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que enseñas que no hay que cometer adulterio, tú te separas, tú cometes adulterio. Tú que enseñas, no te enseñas a ti mismo. Por eso tenemos que guardar nuestra vida, nuestra conducta. Y no tener en nuestra vida una doctrina de fariseos. ¿Vale? ¿Sí, hermanos? Vale, amén. Pero hay más. Hay una segunda doctrina que aparece en la Biblia. ¿Cuál es esta doctrina? Es la doctrina de los nicolaitas, muy peligrosa. Esta aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Apocalipsis 2, 6. Hemos empezado y media, que conste. Que he visto el reloj. Apocalipsis 2, versículo 6. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vamos a leer juntos. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿A quién está hablando aquí? Está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿no? La primera de las iglesias que envía Cristo esas cartas. Esa iglesia que dejó a un lado, has olvidado el amor, ¿no? El primer amor. Y ahí dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Capítulo 2, versículo 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. 2.15, ¿a quién está hablando? El Señor. ¿A qué iglesia? ¿A qué iglesia está hablando? ¿Pérgamo? ¿Sí, no? Pérgamo. ¿Saben qué significa la palabra Pérgamo? Bueno, viene de pergamino. Para nosotros, Pérgamo, ¿qué significa? Mezcla, matrimonio. La doctrina de los nicolaitas, ¿qué significa? Bueno, por un lado, una iglesia dice que aborreces a los nicolaitas, y por otro lado, la iglesia de Pérgamo dice, vosotros retenéis ahí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál es la doctrina de los nicolaitas? Muy sencillo. El libertinaje. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Se dice que el Nicolás, que aparece en el Nuevo Testamento, porque ahí vienen nicolaitas, ese Nicolás se extravió de la doctrina correcta. ¿Y qué hizo? Cristo ha muerto por todos nuestros pecados. ¿Sí? ¿Por los pasados? ¿Sí? ¿Por los presentes? ¿Sí? ¿Por los futuros? Sí. Entonces puedo cometer pecado como yo quiera. Está todo perdonado. Y empezaron a enseñar esa doctrina. El libertinaje. Puedes pecar, tienes barra libre. ¿Por qué? Dios nos ha perdonado todo. Cualquier cosa. Esa es la doctrina de los nicolaitas. A nosotros nos hace gracia. Pero ¿saben qué?
Hay muchas personas que practican esa doctrina de los nicolaitas. Todo está perdonado. Soy pecador. Dios sabe que soy pecador. Dios me perdona todo. Sabe que soy débil. Es que la carne es débil. Es que soy hombre. Dios me comprende. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Los que han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Los que hacen lo que les da la gana, aun sabiendo que la paga del pecado es muerte. Pero ellos han quedado con la otra parte del versículo de Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ellos han olvidado la paga del pecado es muerte. Y se han quedado, el regalo es, ¿qué? La dádiva es vida eterna en Cristo Jesús. Me da igual lo que yo haga, yo soy hijo de Dios. Me da igual lo que yo peque, Dios siempre me perdona. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Clemente de Alejandría escribió así, hablando de estos nicolaitas en el primer siglo. Ellos se abandonaron al placer como cabras, llevando una vida de autocomplacencia. Dice, como cabras. Hacen lo que les da la gana. La cabra hace lo que le da la gana, ¿no? La cabra no atiende la voz del pastor. ¿Qué hace? Al monte, ¿no? La cabra siempre tira para el monte. Pues esa es la doctrina de los nicolaitas. Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Dice, han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Miren, hay una cosa que certifica que tú eres salvo: arrepentimiento. Esa palabra lo he dicho multitud de veces, quédatela. Metanoia, arrepentimiento, cambio de mente, cambio de manera de pensar. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hay que darse la vuelta. Un cristiano verdadero es el que se arrepiente y se da la vuelta y va en otra dirección, huye de eso. Pero el cristiano, o el que dice ser cristiano, ¿y qué hace? No se da la vuelta. Sigue el mismo camino que antes, pero dice, es que ahora el camino es mejor porque todo está perdonado. Por eso muchas iglesias, luego hay algunas iglesias que critican las enseñanzas que tenemos nosotros, por ejemplo. Nosotros, dentro de nuestra confesión de fe, algún día le voy a explicar toda nuestra confesión de fe cuando tengamos tiempo. Nosotros predicamos que la salvación no se pierde. ¿Saben por qué? No porque nosotros pensemos eso, sino porque la Biblia nos dice eso. Porque hay que entender qué es la salvación. ¿Tú puedes perder un regalo de Dios? ¿Tú puedes perder un regalo que Dios te da? No. Tú puedes descuidarlo. Por eso la palabra dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿O cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La salvación es un regalo que Dios te da, por eso tú no lo puedes perder, porque es de Dios. Y hay muchos pasajes que afirman esto. Sobre todo cuando Cristo en San Juan capítulo 10, hablando de las ovejas que el Padre le ha dado, dice, mi Padre me las ha dado, las ovejas, no las cabras, las ovejas. Y nadie las puede arrebatar de mi mano, pues porque mi Padre es el mayor, es mayor que todos. ¿Alguien que Dios salva, lo va a volver a condenar? No. Si la palabra dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo hay personas que dicen que si tú cometes pecado, aunque seas salvo, si mueres vas al infierno? Entonces sí hay condenación, aunque estés en Cristo Jesús. No. Si no hay condenación, no hay condenación. Otra cosa es que tú vivas como a ti te da la gana. Las iglesias que tenemos esta doctrina, las llaman, estos son salvos, siempre salvos. ¿Por qué? Porque luego hay algunos que andan como quieren. Claro, como este dice que salvo, siempre salvo, por eso hace lo que le da la gana. Y critican. Pero esas iglesias, ¿qué hacen? Viven conforme a ¿qué? Al fariseo. Tiene que vivir por obras. Porque si no, tu salvación se perdió. Y tienes que volver a crucificar a Cristo. Tienes que volver a andar en buenos pasos. Pero la salvación no se pierde. Pero tienen que tener cuidado. Porque o eres salvo o no eres salvo. Hay que saber la diferencia. Y todo lo dirá conforme tú caminas. Y si tú eres un libertario, tú eres de esos de los que haces lo que te da la gana, por mucho que vengas a la iglesia, no eres salvo.
No eres salvo. Así, sin pelos en la lengua. Si tú haces lo que se te viene en gana y encima no hay disciplina de Dios, porque Dios azota y castiga a todo aquel que toma por hijo, no eres hijo, eres un bastardo. No lo digo yo, lo dice Hebreos. Entonces tienes que guardarte también de la doctrina de los nicolaitas. No vivas ya como antes. En Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. De ningún modo. ¿Cómo vamos a perseverar en el pecado los que hemos muerto al pecado? Una nueva vida, quitando el pecado día tras día. Como quitarle las pulgas a un gato, es difícil, ¿no? Tú le quitas las pulgas a un gato y al día siguiente vuelve a tener pulgas. Nosotros, nuestra lucha es esa, es día tras día despecarnos. Quitar el pecado de nosotros, despojarnos del pecado. Pero de forma sincera, no como los nicolaitas, no permitiendo el pecado. No, el pecado hay que quitárselo de encima, no permitirlo. Vale, hermanos, por favor, porque Cristo nos llamó a libertad. En tercer lugar, hay otra tercera doctrina, falsa doctrina. ¿Cuál es? La doctrina de Balaam. Esta también aparece en Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, veamos. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto aparece en Números capítulo 25, ¿no? Como la concordancia bíblica lo dice. ¿Quién era Balaam? ¿Ustedes saben quién era aquí Balaam? Él era un profeta. ¿Era profeta o falso profeta? Esta es una pregunta trampa. ¿Era profeta o falso profeta? No, no era falso profeta. Era profeta de Dios. Era profeta de Dios. Que Balac, el rey Balac, quería comprar. ¿Para qué? Lo quiso comprar para maldecir al pueblo de Israel. Y él en varias ocasiones fue enviado a maldecir al pueblo de Israel. ¿Pero qué ocurría? Bueno, en primer lugar, Balac le dijo a... Balaam le dijo a Balac, primero tengo que consultar a Jehová. Como diciendo, tengo que pedirle permiso a Dios. Y Balaam fue, y Dios le dijo, sí, tú ve, pero no te va a salir la maldición. Tú vas a decir lo que yo te diga. Y cada vez que se disponía Balaam para maldecir al pueblo de Israel, ¿qué salía? Bendiciones para el pueblo de Israel. Y luego llegaba Balac, oye, pero que te he pagado, para que los maldigas, no para que los bendigas. Vale, voy otra vez. Y volvía, ¿y qué pasaba? Bendición. Y ya Balac se enfadaba, oye, me estás tomando el pelo, que te estoy pagando bien, maldícemelos. Vale. Y volvía ahí, bendición. Total que ya Balac, por no matarlo, dijo, vete a tu casa. Pero luego volvió. Volvió Balaam. Vale, no los puedo maldecir, pero te voy a enseñar a que caigan. Y aparece esta palabra. ¿Cuál era la doctrina de Balaam? Dice que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Y cómo ponía tropiezo a los hijos de Israel? Resumiendo, mira, no los voy a maldecir, pero te voy a decir lo que vas a hacer. Incítalos, ¿a qué? En primer lugar, a que se casen con las mujeres de tu tierra. A que se casen con las moabitas y con las que tienen alrededor. ¿Para qué? Para que caigan en tropiezo. La palabra de Dios le decía al pueblo de Israel que no se podían mezclar con los de alrededor. ¿Por qué? Porque les iban a traer a sus ídolos. Que eso ocurrió. Y en segundo lugar, a comer de lo sacrificado a los ídolos. Es decir, arrodillarte y postrarte a otros ídolos. Entonces, para nosotros, ¿qué significa esta doctrina de Balaam? Mezclarnos con el mundo. Esa es la doctrina de Balaam. Y hoy en día esa doctrina está muy metida en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque ahora las iglesias cristianas no pasa nada, vale todo. Vale todo. ¿Sí o no? Sí, vale todo. Hay reggaetón cristiano, bachata cristiana, merengue cristiano. ¿Han escuchado? Sí. Hay la risa del espíritu, ¿no? ¿Cómo se llama? Unos que se ponen a reír como si estuviesen
No sé. ¿Qué ocurre? Los cristianos quieren traer cosas del mundo a la iglesia, pero ¿qué significa la palabra iglesia? Piensen esto. La palabra iglesia significa unas personas que han sido sacadas afuera, puestas aparte. Nosotros, la iglesia de Cristo, hemos sido sacados aparte para hacer una cosa concreta. ¿Pero qué hacen algunos? Meter cosas del mundo en esa cosa que Dios puso aparte. Esa es la doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, ¿qué hace? Poner tropiezo a los hijos de Dios. No se puede maldecir, no se puede maldecir, pero sí los voy a hacer tropezar. ¿Para qué? Para que no hagan la obra de Dios. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues tú eres cristiano, o eres cristiano, pero no encuentras tu media naranja. Y crees que Dios no va a hacer lo mismo que hizo con Adán, que no te va a traer una ayuda idónea. ¿Y qué haces tú? Pues me la busco, o me lo busco. ¿Así no? Y te casas con un incrédulo. Eso es doctrina de Balaam. ¿Tú no crees que Dios tenga algo preparado para ti precioso, hermoso, adecuado, idóneo? ¿Y qué hago yo? Me busco lo que... ¿Y qué buscas? Buscas pues lo que a ti te gusta, ¿no? Atractiva, con dinero, así. Y luego le predico el evangelio. ¿Eso funciona así? Dios no trabaja así. Dios trabaja conforme a su voluntad. Dios trajo a Eva delante de Adán y no le preguntó, ¿te gusta? Dios le preguntó, ¿te gusta? Si no te gusta, te traigo otra. Es que me gustaba rubia. Rubia no tengo. No, es la que hay. Esta es. ¿Y qué dijo Adán? Esta es. Hueso de mi hueso, carne de mi sangre. O sea, carne de mi carne. Si tú vas al mundo a buscar lo que piensas que Dios no te va a dar, mal vas. Doctrina de Balaam. Estás mezclándote con el mundo. ¿Qué dice la Escritura? ¿No pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Tú puedes caminar vida cristiana con tu marido o con tu mujer incrédulos? ¿Tú puedes comunicarte? ¿Tú te casarías con un chino? Me especifico, un chino que no sabe ni papa de español. Pero es que es muy guapo. Es un chino muy guapísimo, una china guapísima. ¿Te casarías con ella? Sí, muy guapa y muy rica, sí. No, es que no te vas a entender. Tú le vas a decir, vamos a dar un paseo, y te va a decir, konnichiwa, o no, eso es japonés, no sé. Te va a decir, no hay comunicación, no hay entendimiento. No pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo, si no hablan la misma cosa. ¿Qué compañerismo hay entre Cristo y las tinieblas? Cristo y Belial, ¿qué compañerismo hay? Ninguno. Entre la luz y las tinieblas, ¿qué compañerismo hay? Ninguno. La doctrina de Balaam es caer en tropiezo del mundo. Esos trabajos que son, miren, tenemos un buen trabajo para ti, espectacular. Pero hay una cosa, ¿cuál? Es en domingo. Iglesia, congregación, Cristo, trabajo de domingo, bien pagado. ¿Qué haces? Bueno, luego me escucho la predicación por YouTube. Doctrina de Balaam. Te estás vendiendo por dinero. El Señor te está diciendo, te tienes que reunir todos los días, todos los domingos con tus hermanos. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Salmo 133. Porque es allí donde están los hermanos juntos en armonía, donde dice que eso es agradable y placentero para Dios, y es allí Dios donde envía bendición y vida eterna. Entonces, como tú no estás aquí, para ti no va a haber ni bendición, ni la vida eterna, esperemos que sí. Por eso los domingos son el día del Señor. Y si te ofrecen un trabajo que te ocupe el domingo, tu respuesta debe ser, no, gracias. Mi padre tiene algo mejor para mí, porque andamos por fe, no por vista. Por favor, sí es. Por eso digo que la doctrina de Balaam es muy peligrosa. Nos mezclamos con el mundo y parece que no pasa nada, pero es muy peligroso. No se mezclen, porque eso hace piedra de tropiezo a los hijos de Dios. Y por último hay otras doctrinas que aparecen en la Biblia. Hemos dicho la doctrina de los fariseos, la hipocresía. Hemos dicho la doctrina de los nicolaitas, libertinaje. La doctrina de Balaam, venderte, mezclarte con el mundo, aceptar las cosas del mundo como normales. Y por último, doctrinas de demonios. ¿No te parece eso? Bueno, Pablo habla de estas doctrinas de demonios. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estas doctrinas de demonios, ¿por medio de quién viene? De hipócritas, mentirosos. Dice que prohibirán casarse y de comer alimentos o abstenerse de comer alimentos que Dios creó para nosotros. Eso es otra doctrina. ¿Qué son las doctrinas de demonios? Bueno, son enseñanzas que vienen a través del mismísimo Satanás. ¿Cuándo comenzaron? Bueno, ya comenzaron en Génesis capítulo 3, cuando Satanás se metió en la serpiente, llegó a Eva. Con que Dios os ha dicho que no podéis comer de ningún árbol que hay del huerto. Eso ya es la doctrina de demonios. Es coger la palabra de Dios y maquillarla. Maquilla la palabra de Dios, o la mutila, o la tergiversa, la utiliza a su conveniencia. Eso es la doctrina de los demonios. Miren, al diablo no le importa que haya iglesias, que se hablan iglesias cristianas, iglesias de las que sean, ¿no? A Satanás no le importa, siempre y cuando no se predique la verdadera palabra. Y tú piensas, ¿qué iglesias son las que más llenas están? ¿Las verdaderas? Las falsas son las que más, donde más gente hay, es donde más falsa es la doctrina. Por ejemplo, yo estoy hablando del Evangelio de la Prosperidad. En Estados Unidos hay predicadores que llenan estadios con 40.000, 50.000 personas. Todos ellos dicen ser cristianos. ¿Y a qué van allí? ¿Qué van a escuchar allí? Esto. Dios te ama. Dios es tu Padre. Y como Dios es tu Padre, ¿cómo va a querer Dios que seas pobre? Dios ha dicho que sus hijos son prosperados, que Dios os va a guardar y os va a dar. Pero primero tenéis que hacer una cosa: traer los diezmos al alfolí. Ya verás cómo yo hago que abunde y sobreabunde. Entonces, ¿tú quieres recibir? Primero hay que dar. Traed vuestra ofrenda. ¿Quieres prosperar? Da a Dios y Él te dará medida grande, mesada, sobre mesada, pesada y, recalculada. Y la gente escucha eso y ¿qué hace? Sus diezmos, ofrendas, miles y miles de euros, de dólares. ¿Y el que se enriquece quién es? El pastor. Es que se enriquece el pastor. Pero aún así esas iglesias hay por miles, miles, miles y miles. Y entonces tenemos que tener cuidado con esas doctrinas de demonios. Les voy a explicar brevemente solo algunas de las que he anotado. En primer lugar, la que hablamos antes, la salvación se pierde. Si tú vas a una iglesia donde te digan que la salvación la puedes perder, que hoy eres hijo de Dios y mañana eres hijo del diablo, vete de esa iglesia. Allí se predica una doctrina de diablo, de demonio. Porque si te dicen que estás predicando a un Cristo que no salva, no es mi Salvador. Porque mi Salvador es perfecto. Mi Salvador no es hombre. Yo te puedo salvar de manera imperfecta. Muchas veces alguien ha querido salvar a alguien y ¿qué ha ocurrido? Ha muerto. Por una negligencia. Pero mi Cristo no es ese. Mi Cristo salva perfectamente, perpetuamente, para siempre, hace 2000 años. Ese es mi Cristo. Y no hay nada ni nadie que me pueda apartar del amor de Él, ni del amor de Dios. Nada ni nadie. Nada ni nadie. Una vez que yo lo acepto y lo recibo de su misericordia. Entonces si alguien me dice, no, es que si tú no vas bien, lo pierdes y tienes que volver a ganarlo. Volver a ganarlo. No me interesa. Doctrina de demonios. Satanás enseña eso mismo. Cristo nos salva del todo. Tú tienes que hacer algo, no seas vago, tú sobras, tienes que poner tú, venga, empuja, tienes que empujar la diligencia. Vamos, échale. No. Cristo hizo Él toda la obra en la cruz para que Él sea el glorificado y yo me humille. Doctrina de demonios. Jesucristo no es Dios. Esta doctrina, por ejemplo, testigos de Jehová que dicen que Cristo no es Dios. Que Él es una criatura creada por Dios, pero no es Dios. Que Él es un ángel, pero no es Dios. Que no es Dios. Pero si Cristo dijo, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno, la misma deidad, identidad, la misma esencia, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de las cosas. ¿Él qué es? Él es la misma identidad de Dios, Él es Dios. Y el que niega la divinidad de Cristo, ¿qué es? Anatema, es maldito. Esa es una doctrina de demonios. Cristo no es Dios. Otra doctrina de demonios, el infierno no existe. Los adventistas del séptimo día, por ejemplo, o los adventistas, así, ellos dicen que el infierno no existe. ¿Cómo va a existir un lugar de tormento eterno teniendo un Dios de puro amor? Va en contra
No puede ser un Dios de puro amor que va a enviar a personas por unos pocos pecados durante unos pocos años a un infierno eterno. Bueno, Cristo habló más del infierno que del cielo. No sé si te vale con eso. Porque allí es el lloro y el crujir de dientes. Allí el gusano no muere y el fuego no se apaga. Porque allí el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche. El infierno es un lugar preparado para el diablo y sus ángeles, Mateo capítulo 25. Pero que Dios mandará a aquellos que no han aceptado la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Cuánto castigo pensáis que merecerá el que pisoteare la sangre del pacto y la tuviera por inmunda? Hay algunos que la sangre de Cristo la pisotean como si fuera sangre de cerdo. Eso es una doctrina de demonios. El infierno no existe. La otra doctrina de demonios, el evangelio de la prosperidad. Así hay muchas doctrinas falsas. Tengan cuidado. Has escuchado la verdadera doctrina. Miren, no es por nada. Tenemos muchísima suerte. Tenemos muchísima suerte de haber caído en esta iglesia. Y no digo en esta iglesia, me refiero a la misión, me refiero a los predicadores que vinieron aquí hace como 16 años a una casa de una persona que hoy está aquí y predicaron el verdadero evangelio y escucharon más personas, 8 o 10, y se abrió un pequeño local donde íbamos 15 o 20. Ahora somos unos cuantos más. Ojalá todos sean salvos. Ojalá todos nos podamos ver en el cielo. Pero tengan cuidado, que nadie les engañe. Que una vez que estás en el sitio correcto, ¿para qué te vas a ir a otro? Yo lo digo siempre, no nos interesa tu dinero, no queremos tu ofrenda. Si la quieres dar, bienvenida sea. Será para pagar la luz, el alquiler, lo que haga falta. Pero a nosotros nos interesa tu alma. No queremos que tu alma vaya al infierno. Y te vamos a amar. A veces te parecerá que no es perfecto el amor. Sí, el amor humano no es perfecto. Ya nos gustaría. Pero tranquilo, ten paciencia con nosotros. A veces somos difíciles de entender. Somos peculiares. Ten en cuenta, hay algunos españoles, otros dominicanos, hay cubanos, hay dominicanos, hay colombianos, hay ecuatorianos. Y cada uno de nuestro padre y de nuestra madre. Pero esta es la familia de Cristo. Somos piedras vivas, sí, a veces nos hacemos daño. Pero nos perdonamos. Y nos amamos. Y oramos unos por otros. Lloramos unos por otros. Nos alegramos los unos por los otros. Eso es esta iglesia. Te invito a que te quedes hasta el día del fin. ¿Vale? Vamos a terminar aquí. Seguiremos la semana que viene más. Vamos a orar. Señor, tú que vives y reinas, guárdanos. Guíanos siempre con tu mano poderosa, con esa diestra de justicia. Y también, Señor, si caemos, esa misma mano diestra nos levantará. Más tu izquierda, tu siniestra, Señor, está preparada. Está preparada para los adversarios. Pero a nosotros, Señor, guíanos siempre por esas sendas de justicia, por amor de tu nombre. Guarda los pasos de cada uno de mis hermanos. Guarda los pasos de cada uno de nosotros, Señor, para que no nos deslicemos, para que no nos extraviemos en nuestro caminar en la fe. Todavía falta mucho por cambiar dentro de nuestras vidas, Señor. Sabemos que somos una obra en reconstrucción. Nos vamos transformando de gloria en gloria, porque vamos recibiendo tu gracia sobre gracia. Por eso, Padre, te pedimos paciencia. Y también a las personas que vienen aquí a este lugar, también paciencia, para que poco a poco vayan conociendo más cómo somos, para que poco a poco vayan conociendo más cómo eres, y que cada día quieran más de ti. Porque a lo mejor de nosotros no se van a enamorar, pues somos imperfectos. Pero tú, Señor, eres perfecto. Y nosotros nos hemos enamorado de ti. Y nada ni nadie nos va a apartar de ti, Señor. Ayúdanos a que cada día querramos conocerte más, mejor, y tener una relación más bonita, más perfecta. Tú pones todo de tu parte. Aún nos falta a nosotros la nuestra. Ayúdanos para que así sea. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.